Hola clase, vamos a estudiar la unidad 4, la unidad titulada Plena y Baja Edad Media, del Renacimiento urbano a la crisis. Esto vamos a centrarlo en un periodo, entre el siglo XI y el siglo XV. ¿Y dónde? En la Europa cristiana y feudal. Recordad, la Europa feudal se basaba en una vida en el campo y dependiente del campo, en la que el poder político y económico lo tenían quienes poseían grandes latifundios. Eran los poderosos y privilegiados miembros de la nobleza y de la Iglesia. Sin embargo, en el siglo XI va a comenzar a haber cambios que van a ser más importantes entre el siglo XIII y el siglo XV. Va a haber mejoras en la agricultura, va a haber mejoras en la economía y además la población va a aumentar, trasladándose mucha gente del campo hacia las ciudades, las cuales van a crecer y se van a hacer prósperas. Vamos a ver los cambios políticos. Durante el feudalismo, durante la Alta Edad Media, teóricamente el rey era el más poderoso. Era el primus inter pares, el primero entre sus iguales, es decir, el primero entre el resto de señores feudales. Sin embargo, desde el siglo XI, poco a poco, los reyes van a recuperar poder frente a esos señores feudales. Y esto lo van a hacer de la siguiente manera. Van a tener el apoyo económico que les van a dar las ciudades. Y a cambio, los reyes a estas ciudades les van a dar privilegios mediante la concesión de fueros. De modo que las ciudades van a tener dos cosas importantes. Van a tener la posibilidad de autogobernarse sin depender de los señores feudales y van a tener la oportunidad de poder celebrar mercados semanales o ferias, con lo cual van a tener unas enormes ventajas económicas. Por descontado, de este modo, las ciudades van a pasar a depender de los reyes y no de los señores feudales. Los reyes, lógicamente, van a recibir dinero de esas ciudades, van a tener más riquezas y, entre otras cosas, van a poder mantener ejércitos permanentes sin necesidad de pedir ayuda militar a otros nobles. Por otro lado, la antigua curia regia, que era un organismo formado por nobles, por iglesia, que asesoraban al rey, fue perdiendo importancia. ¿Por qué? Porque van a surgir los parlamentos. Los parlamentos que en Castilla se llamarán cortes, en Francia, por ejemplo, se van a llamar estados generales, pero que son lo mismo. Los parlamentos son asambleas en donde se van a aprobar leyes y, sobre todo, el cobro de nuevos impuestos. Y en esos parlamentos van a estar representados los nobles, la iglesia y los representantes de las ciudades, los llamados burgueses, que siempre van a estar a favor del rey. Junto con los cambios políticos, tenemos unos cambios en la agricultura. Mirad, entre el siglo XI y el XIII va a haber una expansión y una mejora de la economía, gracias a los avances en la agricultura, que era la actividad económica principal. ¿Y esto por qué se produce? Se produce por varios factores. El primero, va a mejorar el clima. Va a ser un clima más suave y más favorable para los cultivos. En segundo lugar, va a haber innovaciones técnicas. El arado romano, que siempre se había venido usando, muy poco pesado, que profundizaba muy poco la tierra, que era tirado por unos lentísimos bueyes que estaban unidos por el yugo, va a desaparecer y va a surgir el arado de vertedera. Un arado fabricado en hierro. A diferencia de épocas anteriores donde casi todo estaba fabricado en madera, pues ese arado de vertedera va a ser fabricado en hierro. Va a tener una cuchilla mucho más pesada que va a abrir más y más profundamente el terreno, con lo cual las semillas van a crecer más y mejor.
Y además ese arado de vertedera va a ser tirado por caballos que trabajan mucho más rápido que los bueyes y que van a estar unidos por colleras, ya no por yugos. Y esos caballos además van a usar herraduras. Herraduras que les permitían no sufrir daño en las pezuñas y además agarrarse mejor al terreno, con lo cual podían tirar con más fuerza. Y ese arado de vertedera va a llevar ruedas, con lo cual va a ser mucho más fácil manejarlo. Otro de los factores fue cambiar la antigua rotación bienal por la rotación trienal. Y la rotación trienal permitía dividir el terreno en 3 partes, dedicando 2 al cultivo al mismo tiempo y una dejada en barbecho. Con lo cual, esto va a tener una mejora importante, porque va a haber 2 cosechas anuales y una mayor producción de cereales y de leguminosas, con lo cual hay una mayor variedad de alimentos. Otro factor, además se va a usar la guadaña y no la hoz, como se venía haciendo. Y la guadaña va a permitir cortar más rápido y más cómodamente el cereal. Y otra de las innovaciones va a ser que se va a utilizar muchísimo el molino de agua, porque la inmensa mayoría de poblaciones estaban junto a ríos y aprovechaban la fuerza del agua para poder moler y ya no depender solo y exclusivamente de que hiciese o no hiciese aire. Dicho esto, vamos a ver qué consecuencias trae estas mejoras en la agricultura. Una de las consecuencias más notables, que va a aumentar la producción, lo cual va a suponer pasar de la antigua autosuficiencia del feudalismo a una agricultura en la que no solo va a haber alimentos para comer, sino que va a haber alimentos sobrantes que poder vender. Va a haber también una mejora de la alimentación, lo que va a provocar unas mejores condiciones de vida y un aumento de la población. Sin ir más lejos, entre el siglo XI y el siglo XV pasamos de 36 millones a 80 millones de personas en Europa. Más del doble. Y además van a extenderse las tierras de cultivo. Es necesario comenzar a talar bosques para poner a producir más tierra. Y también va a ser necesario desecar pantanos y lagunas para en esas zonas poder cultivar. Y relacionado con todo esto, va a renacer el comercio. Van a crecer las ciudades en donde se van a producir los intercambios agrícolas y artesanales. ¿Y las ciudades? ¿Cómo eran las ciudades? Antes de ver cómo eran las ciudades, fijaos, antes se vivía en el campo. Y ahora la vida urbana va a volver a ser importante. Van a renacer antiguas ciudades de época romana e incluso van a surgir ciudades nuevas. Ciudades situadas junto a castillos o junto a monasterios o en zonas estratégicas. Por ejemplo, junto a caminos de peregrinación por donde pasaba mucha gente, junto a puentes, junto a rutas comerciales. Pero el aspecto que os puede resultar más curioso y que era muy importante es que la ciudad era un espacio de libertad. Y diréis, ¿y qué es eso de un espacio de libertad? Os pongo un ejemplo. Si un siervo escapaba del feudo de su señor feudal y llegaba a una ciudad y era capaz de vivir en ella durante un año y un día de manera consecutiva, se convertía automáticamente en ciudadano libre, ya no dependía de su antiguo señor feudal. ¿Y cuáles son las causas del renacer urbano? Pues volvemos a lo que hemos dicho antes. Una de las causas de esa importancia urbana es que ha crecido la producción agraria y hay más excedentes, es decir, hay más alimentos que no se consumen, que se almacenan y que son alimentos que se van a vender en los mercados. Surge el comercio, algo que tampoco era evidente ni importante en la Alta Edad Media. El campesinado no solo ya se va a dedicar solo y exclusivamente a estar en el campo,
sino que al trabajar más rápido con las innovaciones que ha habido y además producir más cantidad, va a tener tiempo suficiente para dedicarse a otras actividades, como por ejemplo la artesanía y lógicamente el comercio. Recuerda, aumenta la población y hay un aumento en el número y en la importancia de las ciudades. Unas ciudades que además inicialmente habían estado gobernadas por los señores feudales laicos, es decir, nobles, o eclesiásticos religiosos. Pero conforme pase el tiempo y haya enfrentamiento entre rey y estos nobles, el rey va a ir dando privilegios a las ciudades mediante cartas comunales o fueros. ¿Qué son esos documentos? Pues estos documentos eran documentos que garantizaban los derechos de los habitantes de las ciudades, permitiéndoles su autogobierno y dándoles ventajas. Por ejemplo, a aquellos que fuesen allí se les ofrecía una casa gratis, se les ofrecían tierras gratis, incluso se les ofrecía el no pagar impuestos durante cierto tiempo. Pero claro, diréis, ¿y quién mandaba en la ciudad? ¿El rey? No. Quien realmente mandaba en la ciudad van a ser los representantes de los ciudadanos. Esos representantes formaban parte del concejo comunal. ¿Y quiénes eran los representantes de los ciudadanos? Eran normalmente personas que pertenecían al patriciado urbano, es decir, miembros de las familias burguesas más ricas y más poderosas, aquellos que se dedicaban a la artesanía, al comercio o a la banca. Pues estos miembros del concejo comunal elegidos entre todos los habitantes de la ciudad eran los que se ocuparían de recaudar impuestos en la propia ciudad, de defender la propia ciudad, de crear leyes y de hacer cumplir las leyes en su ciudad. Y de entre estos miembros vamos a destacar los magistrados, entre ellos los alcaldes o burgomaestres. Y la ciudad, físicamente, ¿cómo era la ciudad? No era grande, era de tamaño medio, 15.000 o 20.000 habitantes. La inmensa mayoría rodeadas de murallas, con puertas que se cerraban por la noche y se abrían durante el día. Puertas que eran controladas para ver quién entraba y quién salía, con la particularidad de que quien entrase a la ciudad pasando por la puerta con intención de vender un producto debía sí o sí pagar un impuesto. Y además eran ciudades que solían estar en zonas donde era fácil poder defenderse. Zonas elevadas, zonas rodeadas por un río. Y dentro de la ciudad, el plano de la ciudad representaba el caos. Eran ciudades irregulares, no tenían un trazado recto. Eran calles que normalmente solían todas llegar a un punto central. La plaza principal, la plaza donde se celebraba el mercado, la plaza donde estaba el edificio religioso más importante, la catedral, que representaba el poder religioso, y además la plaza donde estaba el ayuntamiento, que representaba el poder civil de esa ciudad. Y podía haber barrios, plazas e iglesias secundarias más pequeñas, barrios donde además había una característica, eran barrios donde vivían artesanos de un mismo oficio. Por ejemplo, donde vivían toneleros, gente que hacía toneles, se llamaba la calle de los toneleros. Donde vivían solo y exclusivamente gente que se dedicaban a trabajar el cuero, por ejemplo, la calle de los curtidores. Y no solo había barrios dedicados a un mismo oficio, sino que había barrios donde vivían grupos sociales minoritarios. Los judíos, ¿dónde vivían? En las juderías. E incluso, en el caso de la península ibérica, cuando los cristianos ocupan territorio de Al-Ándalus, y no solo lo ocupan, sino que lo dominan,
Los musulmanes que van a vivir en esas ciudades dominadas por los cristianos, que serán los mudéjares, van a vivir en barrios mudéjares. Además, vamos a encontrarnos las lonjas, que son los lugares donde los comerciantes hacían sus tratos. Nos podemos encontrar hospitales e incluso nos podremos encontrar universidades, que eran los lugares donde se enseñaba. Y también nos podemos encontrar las casas de los gremios, que eran edificios donde los miembros de un mismo oficio se reunían allí para tratar diversos asuntos que eran importantes para ellos. Y las condiciones de vida en esas ciudades eran lamentables. Eran ciudades que, aparte de ser de calles estrechas o laberínticas, tenían la particularidad de que no estaban asfaltadas, eran de piedra o de tierra. Cuando llovían, se ponían llenas de barro, donde además no existía alcantarillado. Sus excrementos los tiraban por las ventanas a la calle, con lo cual había ratas y había parásitos que transmitían enfermedades infecciosas. Y además eran ciudades donde era muy habitual que hubiese incendios muy importantes, porque eran viviendas hechas de madera muy próximas las unas a las otras.